yo decidí como pueblo que no voy a cortar el gasto porque yo decidí como pueblo que voy a ignorar la deuda con tal de que se paguen las pensiones y que no me obligue a reducir el gasto. Pues la Junta resolvió el problema y se va y no les importa. ¿Y saben qué? Bueno que nos pase porque pudimos haber reestructurado y rehecho todo Puerto Rico utilizando la ley promesa y lo que decidimos fue: ay, la Junta es mala, ay, la Junta gasta mucho, ay, la Junta... Es verdad, todo eso es verdad. Y Donald Trump se atreve a meterse a Venezuela aunque la ley dice que no. Y Donald Trump se atreve a bombardear a México aunque diga que no. Y quiere crecer con Irlanda aunque la ley dice que no. Y nosotros tenemos que usar las herramientas que tenemos para nosotros, no delegarle a otro que resuelva nuestro problema. Yo estoy de acuerdo con Jay en el sentido de que no va a haber un salvador de afuera, y mucho menos blanco, que venga a sacarnos de los atolladeros. Y esa es la visión y la esperanza y la ilusión que tiene mucha gente en Puerto Rico, que cada vez que hay algún problema, que alguien de afuera nos lo venga a resolver. En estos días están los alcaldes por ahí ilusionados con que las actividades militares les va a salvar lo que ellos no han hecho, estimular el desarrollo mismo con una piedra como la de Guánica. Pues ellos piensan que un monumento. Ellos piensan que un par de estadías de hoteles que tengan ahí ya les va a resolver el problema. Ese problema lo tenemos que resolver nosotros, ¿sí? La gobernadora está proponiendo bajar las tasas contributivas en las planillas para este año y se está planteando que las planillas del 2025, cuando las llenes ahora en abril, te aplique esta reforma o este cambio contributivo. El problema es que lo que aparenta ser que cuadra los números son unos impuestos que aparenta ser que no cuadran los números, porque a la larga esos impuestos tienen una caducidad, porque al acabarse los créditos, pues los fondos no van a ser recurrentes. Sí. Y por otro lado está planteado entonces que con los ingresos adicionales, más con los recortes que va a hacer la gobernadora y los ahorros del gobierno, pues entonces sí los van a cuadrar permanentemente de forma recurrente. ¿Tú sabes, Adolfo, algo de los recortes que alegadamente el gobierno va a lograr y que van a cortar para poder cuadrar la caja? Porque ¿tú has escuchado algo de eso? No, yo no sé cuáles son específicamente, cuáles son los que se están proponiendo. Yo he escuchado ahí gente de la oposición política que yo los puedo entender, diciendo que si es que van a votar gente, ellos se van a oponer. ¿Tú crees que van a votar gente? No, hombre. O sea, No. Yo sé, Oye, Peña lo dijo. ese es en el juego político, ¿verdad? Yo sé que hay unos muchachos que viven del like y del share, ¿verdad? Y que también viven de la cosa esta y hay algunos que también que viven de la remembranza de sus padres y sus abuelos. Pero más allá de esas cosas, pues no sé cuál es exactamente. Yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo te pudiese decir que uno pudiese eliminar y lo arreglamos facilito en algunas cosas, vamos a eliminar la agencia. De acuerdo, pero Adolfo, mi punto es que están planteando... La primera sería DAC. Que están planteando que vamos a lograr cuadrar y que la Junta no puede oponerse porque se van a lograr unos ahorros. Y yo me pregunto, en los pasados 10 años, ¿qué nosotros hemos cambiado? ¿Qué agencias hemos cerrado? ¿Qué municipios hemos fusionado? ¿Y qué oficina que pagaba renta privada nos movimos a un edificio público para no pagar la renta? Pero este no es el gobierno trompista, ¿no? Pero es que eso a veces. Right, no. Además que Trump tampoco ha cortado el gasto, ha aumentado. Y la Junta está desde antes de que Trump llegara. By the way, Trump ha aumentado el gasto, no ha bajado. Adolfo, Totalmente. Gracias. Estamos a Aprovecho. Bueno, pero para contestar todas esas interrogantes, por eso hemos invitado a un experto en el tema. Caraballo, cuéntanos. Explícanos todo este enredo que hay. Esas medidas son recurrentes, no son recurrentes. Pero ¿Dónde va a antes de sacar eso, el dinero? Sí, a rayero. Antes de eso. Déjeme el micrófono. Sí, antes de eso. Nosotros en Cátedra 580 decidimos invitar al doctor José Caraballo Cueto para que nos explicara, desmenuzara esto. Exacto. Que nosotros no entendemos porque ni José Efraín ni yo tenemos las virtudes heroicas de Jay, que es así como holístico, ¿no? Sí. En el conocimiento. Yo quisiera, para mi paz mental, comenzar. A mí me gusta definir los conceptos, porque de ahí se evitan problemas. Doctor, además de darle las gracias y los buenos días, tarde o noche, dependiendo cuando nos vean y nos oigan, seguro. ¿Es esto realmente una reforma contributiva?
Bueno, realmente el adjetivo contributivo a nosotros siempre los economistas nos llama la atención porque contribución es cuando yo cojo y le doy un dinero a un deambulante que está aquí en la esquina. Va a ser Pero si tú me estás obligando a pagarlo, pues no es contribución, son impuestos. Son ¿verdad? impuestos. Así que sería una reforma impositiva, pero aquí pues, se ha quedado ese nombre de contributiva. Ciertamente hay unas reducciones en tasas que pagamos en las planillas y hay otras consideraciones de impuestos, pero no es una reforma abarcadora como la que tanto contadores como economistas hemos estado pidiendo por años, porque fíjate que a Puerto Rico se conoce como un paraíso fiscal, pero un paraíso fiscal para un grupo de empresas y para un grupo de individuos. Mayormente extranjeros. Correcto, para los que estamos aquí, lo que estamos pagando impuestos es casi confiscatorio. Aquí pagamos impuestos. Si usted echa gasolina, paga impuestos. Si usted se da una cervecita ahí en la esquina, paga impuestos. Si usted va a comprar una pieza para su vehículo, paga el IBU. Si usted va a alguien compra cigarrillos, paga impuestos. Paga impuestos cada vez que le pagan su salario, le hacen retenciones. Yo creo que aquí hay una cantidad, paga impuestos si usted compra su propiedad y excede el límite de los $15,000, que es la exención parcial que le da el CRIMS. Y si tiene negocio, ni se diga, porque ahí tiene que, o trabaja por cuenta propia, porque ahí tiene que pagar la patente municipal, tiene que pagar la planilla mueble del CRIM, que eso es para el inventario y el mobiliario que tenga en su oficina. Así que, ¿qué pasa? Que para hablar de reforma abarcadora habría que traer a la mesa este tema de los incentivos, que realmente pues se están regalando esos incentivos ahora mismo. Ahora mismo decía un ex secretario de Hacienda que, por ejemplo, en el caso de la Ley 22, que ahora es el capítulo 2 de la Ley 60, le dan el incentivo por respirar. Si usted respira en Puerto Rico, pues te dan el incentivo, pero no te exigen que usted cree empleo, no le exigen que usted haga cierto nivel de inversiones. Pero lo que a mí me choca es que el pueblo no le ha molestado. Por ejemplo, la crudita. O sea, aquí el promoter fee genera disturbio en las calles. O sea, los 5 pesos por el bonvete de Clemente, portada, periódico. Pero en el mundo, la razón por la cual te ponen un impuesto es para darte un servicio. O sea, yo te pongo impuesto a la crudita, yo te pongo impuesto de árbitro al carro, porque te voy a dar transportación colectiva. Así que yo voy a castigar el que te compre un carro a cambio de que, oye, voy a fomentar la transportación colectiva. Ese es mi choque cuando sale la reforma contributiva. Y es que yo esperaría que sea, ok, yo te voy a poner este tributo porque te voy a dar este servicio. Pero entonces, además de que pagamos el tributo, tenemos que entonces hacer impuestos indirectos. Tengo que comprarme una planta eléctrica porque tú no me das luz. Te voy a espetar impuestos a las placas solares porque tú no me das luz. Porque yo compro las placas porque no me das luz. Yo no voy a comprar las placas. En Puerto Rico el impuesto no se traduce en mejores servicios. Peor, se traduce en que pago el impuesto y además tengo que pagar el servicio. Tengo que proveerme el servicio. Es doble. Y esa es la gran diferencia entre Puerto Rico y los países nórdicos. En los países nórdicos se paga una tasa de impuestos alta, pero la gente no le pesa porque realmente los servicios que se dan pues son buenos. En el caso de Finlandia apenas hay colegios privados. Las escuelas funcionan. Aquí no, aquí tú pagas impuestos y después tienes que buscar un cuido o un colegio porque sabes que la mayoría de las escuelas pues... O sea que es doble el impuesto. O sea que Sí, cuando dice que es confiscatorio, es confiscatorio. Claro, igual con las carreteras. O sea, tú pagas una serie de impuestos esperando tener carreteras en buenas condiciones, pero no. Tienes que desplazarte por unas autopistas que han sido privatizadas. Exacto. Donde todos los años te aumentan el peaje. Automáticamente, independientemente de cómo esté la No hay carretera. qué queda, porque incluso lo único que uno podría decir que es, vamos a decir gratis entre comillas, porque no es gratis, es el recogido de basura y ya hay municipios proponiendo que se cobre por eso. Bueno, Pero entonces, el IVU municipal surge de ahí. Pero entonces pregunto en la misma línea de la pregunta anterior, si esto no es entonces una reforma contributiva, ¿qué es? Esto es una reducción de tasas. Yo creo que es positivo que estemos hablando de reducir los impuestos en Puerto Rico porque en los últimos años nos han aumentado los impuestos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Fíjate que hace 10 años no pagábamos impuestos a las ventas por internet. Y a la gente le encantaba comprar por internet porque decía, no, ahí no pago impuestos. Desde que tuvo Paquito en Hacienda, empezaron a negociar con varias
empresas grandes tecnológicas y poco a poco ya se han ido desplazando y ahora prácticamente cualquier cosa que usted compra por internet paga impuestos. Sí. Allá hay cerca ya de 200 millones de dólares la última vez que vi la cifra, que Hacienda no es muy transparente en ese impuesto. Y la Junta de Control Fiscal pues se ha hecho la chiva loca, ha visto hay un nuevo recaudo y no ha dicho, mira, pues aquí hay una nueva fuente de ingresos, vamos entonces a compensar a los contribuyentes, como les dicen aquí, a la base impositiva, que somos los que pagamos impuestos, pues vamos a compensarlo por ese lado. El otro impuesto que estamos pagando, que también el gobierno y la Junta se han hecho los chivos locos, es el arancel del gobierno federal. ¿Qué hace el gobierno federal cuando viene, por ejemplo, un carro de Corea o viene una mercancía de un país que no es Estados Unidos? Cobra un impuesto en el muelle y eso se llama arancel, en inglés tariff. Eso lo que hace el gobierno federal es que descuenta las operaciones de su personal del negociado de aduanas que tiene en Puerto Rico y el resto se lo envía a Hacienda. Ahí hay cerca de 285 millones en el último año fiscal. Pues si tiene casi 300 millones más, pues mira, provee un alivio por otro lado. Pero no estamos hablando de eso y yo creo que lo que a mí realmente no me gusta de la discusión que tenemos en la actualidad es que si nos están aumentando impuestos al consumo, que son regresivos, que tienen un impacto desigual sobre las personas que menos ganan, porque no puedes poner a pagar y eso ya, los economistas discutimos muchas cosas, pero que los impuestos tienen que ser progresivos, eso no está en discusión, eso está clarísimo. Hay un concepto que se llama la utilidad marginal decreciente, que es que quitarle $1 a un rico no es lo mismo que quitárselo a un pobre. Y estos impuestos al consumo son regresivos, pues yo hubiese empezado por bajar el IVU, por lo menos bajar el 1.5 que va a los municipios y decir, mira, ese 1.5 de los municipios se lo voy a enviar a través de lo que está llegando por los aranceles. Y ahí es un aumento, una disminución en el costo de vida inmediato. La gente le dice eso a los alcaldes. Bueno, mira el revolú que formaron con lo del impuesto al inventario. Esto básicamente uno podría decir, Caraballo, que es como un acto fantasioso de magia, donde yo te doy, pongo unos impuestos acá, te doy más chavitos, pero entonces al final del camino te los voy a quitar por otro lado. No, nos los están quitando ya, de hecho, nos los están quitando ya. Y yo considero que eso tiene que estar ahí en la palestra. Es decir, mira, estamos pagando más impuestos hoy que antes. En el caso de los municipios, por ejemplo, ha habido una retasación de muchas propiedades. Y ahora mismo, como estamos en el medio de una burbuja inmobiliaria, que es algo que tampoco mucha gente quiere hablar, los corredores de bienes raíces, eso es una mala palabra. No digas eso, que eso es muy fuerte, hablar de burbuja inmobiliaria. Realmente hay unos precios que se están pagando en las propiedades y en los alquileres que son que se han disparado en los últimos años. Pues si el municipio te retasa tu propiedad en este momento, pues te está tasando la propiedad a unos niveles inflados, pues vas a pagar más impuestos. Aún si dejan la tasa al mismo nivel, porque no es lo mismo 10% de 100,000 que 10% de 150,000, pues están teniendo también en ese sentido un aumento en ese recaudo del impuesto a la propiedad, pero ¿dónde está la rebaja por otro lado? Ahí que yo hablaría de neutralidad. Ya tengo aquí una rebaja por un lado, déjame darte esta rebaja por el otro. Y lo que ha hecho el gobierno y los municipios en términos generales con estos nuevos recaudos es gastar más. Y eso pues es la línea que nos preocupa, que por qué estamos gastando más y no proveyendo alivios al costo de vida en Puerto Rico, que es sustancialmente alto. Yo tengo una situación compleja siempre que hablamos de este tema, porque yo estoy de acuerdo en que los impuestos no deben ser regresivos. ¿Quién puede plantear lo contrario? Es obvio. Sin embargo, en el caso específico de Puerto Rico, la clase trabajadora es injustamente castigada con impuestos indirectos y directos de forma tal que yo honestamente tengo que decir que me parece que a la clase trabajadora debería incentivársele y no castigársele. El consumidor, por otro lado, en Puerto Rico tenemos un problema de sobreconsumo. Entonces, pues, si tenemos las tiendas que más venden en el mundo de cosas XY, pues igualmente tenemos entonces que buscar ese balance entre un impuesto al consumo o un impuesto a la propiedad y a la misma vez fomentar el trabajo y que no hagamos hostil el trabajo. Pero cuando uno habla entonces de recortar gastos, vienen los economistas también y te dicen, no, el gobierno tiene que estimular el gasto porque crea una recesión económica. Entonces, ¿cómo funciona esa ecuación? Porque yo creo que hay que reestructurarlo todo, pero te escucho.
Correcto, sí, mira, ahí hay dos preguntas. La primera sobre los impuestos al consumo, pues también se han planteado de forma que se establezcan de forma progresista, progresiva. Y esa ha sido incluso la posición del Heritage Foundation, que es una de las organizaciones más conservadoras de Estados Unidos, que los impuestos sean al consumo, sean progresivos. Aquí cuando yo era presidente de la Asociación de Economistas hice una encuesta a ver qué tan disímiles eran nuestras opiniones entre los economistas y sobre el 90% estuvo a favor de un impuesto al lujo, porque el lujo, las personas que compran lujo, pues le da igual pagar 1.000 que 1.100, porque lo que están comprando no es sensible al precio, o sea, lo que llamamos en economía la elasticidad precio de la demanda es casi inelástica, no cambia mucho porque le ponga ese impuesto. Entonces, en vez de estar poniendo un impuesto de 11.5, si ahora mismo usted se le daña su carrito, donde usted va a hacer su compra, a comprar las medicinas, y usted va a comprar Autopar 11.5 por comprar cualquier pieza, pero si va y compra una pieza para un bote, también paga 11.5, y no puede ser que sea la misma tasa para cualquier tipo de producto. Sobre el gasto público, aquí el problema es que la Constitución de Puerto Rico hay que enmendarla. La Constitución de Puerto Rico dice que los gastos deben ser igual a los ingresos del gobierno. Y eso es una regla fiscal procíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que si la economía crece, pues aumenta el gasto del gobierno, porque el gobierno está recaudando más dinero en impuestos, pues el gobierno que gaste más, que es básicamente lo que se han hecho en los últimos años. Pero si la economía cae, los ingresos caen, pues que el gobierno gaste menos. Y eso es una regla procíclica en el sentido de que te profundiza el estado de la economía. Si la economía está creciendo, el gobierno gasta más, la economía va a crecer más. Si la economía está bajando, el gobierno gasta menos, la economía va a caer más. Así que, ¿qué es lo que se propone en muchos escenarios, incluso en países que han salido de crisis de deuda como Puerto Rico? Una regla fiscal contracíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que en las vacas gordas, cuando la economía está subiendo, el gobierno tiene que gastar menos, tiene que ahorrar, tiene que generar un superávit para que cuando vengan las vacas flacas, cuando la economía caiga, tenga un resguardo donde caerte y no tengas que incurrir en deuda, no tengas que profundizar la recesión gastando menos, y entonces vayas a ese superávit y digas, mira, con este dinero es que yo voy entonces a estimular la economía, pero eso pues está fuera de discusión. La Junta de Control Fiscal sí está implementando una especie de regla contracíclica, porque ciertamente ha estado generando unos superávit en los últimos años, pero no es para estimular la economía cuando la economía cae, que es para pagarle a los bonistas y pagar las pensiones, darle un dinero, una inyección especial a eso. Es un remedio. Sí, correcto. Eso es una especie de amortiguador. Que es lo mismo que yo le digo a las personas a nivel personal. Si les va bien un negocio, ahora mismo he hablado con varios constructores que están en las papas, les digo, mira, pues ahorras, porque no te va a durar toda la vida esta bonanza. En algún momento esta reconstrucción por María va a caer y tienes que tener un recuerdo. Y en ese sentido, pues cuando la economía cae, ahí es que entonces tienes que recurrir a ese ahorro que generaste, que le llamamos superávit en el caso del gobierno. Yo tengo una preocupación con las medidas que plantea la gobernadora, y va a sonar medio contradictorio, porque me parece que tienen más una motivación populista. Y ahí, ¿Tú pues, crees? ¿Lo dices por los anuncios? bueno, no, ahí es que voy, porque esto se da en un contexto de que todas las métricas de la opinión pública apuntan al deterioro de su imagen, y da la impresión que a los personajes que la rodean se les ocurrió, bueno, pues vamos a empezar el año, tú sabes, como una especie de Santa Claus atrasado, pues regalándole a todo el mundo, pues, alivios contributivos. Pero tú no ves, y por eso la idea de traerte, para ver si tú, que tienes esa capacidad de ver el micro dentro del macro, nos podías explicar si detrás de esto hay alguna estrategia en cuanto a la estructura contributiva de Puerto Rico, que nosotros, porque no somos economistas, no somos contadores públicos, pues no vemos.
Sí, bueno, en términos de si hay que las agendas que hayan ahí detrás, pues no lo sé, porque yo No, yo no te contamino con lo político, yo te protejo. Esa era Yo lo mi único, especialidad, lo pero único que quiero es tratar de entender si detrás de todo este cúmulo de medidas hay alguna estrategia en cuanto a la estructura contributiva del Estado. sí, es un reclamo que se ha hecho hace mucho tiempo de que los impuestos en Puerto Rico son demasiado de altos. Imagínate que la tasa más alta del 33 ya te empieza a aplicar una vez el ingreso bruto ajustado excedía los $60,000. Ahora eso se va a llevar a los 150,000. No quiere decir que si usted se ganó 150,000 va a pagar de los 150,000 completos el 33%, es el exceso de 150,000. Así que las tasas van aumentando progresivamente y yo creo que eso es positivo porque pues realmente ganarse $60,000 en Puerto Rico, eso todavía está dentro del marco de una clase media alta. Y pues la ventaja que yo le veo a esta propuesta de tasas contributivas es que está buscando dar una reducción en las tasas a todos los niveles y no solamente como se propuso en el cuatrienio anterior, que era lo que tenía un ingreso bruto ajustado por encima de 40,000. Y dejabas entonces fuera el resto de la población. Sin embargo, pues yo reitero mi deseo quizás de que se empiece a reducir el IVU. Que ustedes recordarán cuando originalmente se subió el IVU del 7% al 11.5%, decían que era temporero, en lo que venía una reforma contributiva. Es que aquí los impuestos, tú me corrías, los impuestos temporeros son permanentes siempre. Sí. Correcto, entonces... Tú estás hablando del peaje de Por la eso. Ferre que dijo que era por... Ah, no, en pero lo que se fíjate paga. de eso. Y, La vampirita duró qué sé yo ni cuánto Y tiempo. tú sabes que, por ejemplo, y la crudita, Y la crudita también. era temporera. Sí, Mira eso. y siempre cuando el PNP hace campaña, siempre reclama, no, el Partido Popular le metió 300 impuestos. Exacto. Ellos lo quitan. Y los elimina. No los De hecho, elimina. lo peor para mí es que el plan de ajuste de la deuda los perpetúa y el PNP aprobó que no bajar el IVU porque el PNP pudo haber negociado con la Junta Bajar el y IVU. con los bonistas. Mira, yo te aprobé el plan de ajuste, Claro. pero me baja el IVU al 4%. Aprieto por un lado, pero suelto por el otro. Pero no, ellos todos lo que hicieron fue decir, las pensiones tienes que pagarlas. Y por si acaso la Junta planteó cortar las pensiones de 2.225 o menos, no las demás. O sea, las demás eran que se iban a cortar, perdón, se iban a proteger las otras. Y aquí nuestra clase política, en vez de defendernos a nosotros, bajándonos los impuestos, lo que hizo fue defender a los ex empleados del gobierno que se retiraron. Y yo sé que eso también nuestros hermanos economistas, muchos se molestan conmigo cuando digo estas cosas, pero es que en Puerto Rico y nuestros hermanos políticos también, y me causa problemas, y los muchachos de Lutier pues quemaban mi libro y todo, pero es que el problema es que tenemos gente que entra al gobierno con palas políticas, se sube el sueldo con palas políticas, se retira con una pensión impresionantemente Cadillac con palas políticas, pero entonces por principio hay que pagarle la pensión. ¿En serio? Entonces, ¿socolor de qué? ¿Socolor de qué? Tenemos un Estado que es todo para el gobierno, pero entonces cuando alguien plantea lo contrario es que tú eres muy de derecha, muy trompista, que o sea, no puede ser. Nada, esa es mi aportación. Y el PNP perpetuó esos impuestos así de altos porque como único tú vas a poder pagar esas pensiones y como único tú puedes pagar la deuda, fue porque ignoraste los impuestos de hipoteca. Esos son los datos. Y el PNP pudo haber negociado bajar el IVU al 7%, como originalmente fue, y pudo haber negociado bajar los impuestos de la crudita, y pudo haber quitado los impuestos de Alejandro. Pero no lo hace. Pero no lo hizo. No solo no lo hizo. Firmó y aprobó por legislación en un tribunal federal con sentencia federal que se quedaran así. Claro. Pero claro, aquí hay dos factores porque aquí nosotros estamos hablando de esta reforma contributiva, ya hemos hablado y seguiremos hablando en los próximos días. Pero aquí hay un imponderable. Sí. La Junta de Control Fiscal. Fíjate que las decisiones más importantes que ha tomado este gobierno están sujetas, como en los préstamos, aprobación y crédito por el banco, pues aquí por la Junta. Fíjate que lo de la cancelación de Luma está en manos de la Junta. De la Junta, que acaba de decir que si se le cancela el contrato a Luma, va a haber caos. Va a haber un caos. La reforma contributiva depende
de lo que final. Allá están diciendo, vamos a hacer la guerra, vamos a dar la batalla y todo, pero no depende de nosotros, depende de la Junta de Control Fiscal. Bueno, pero ahí... Y eso ya ocurrió en el cuatrienio anterior cuando se propuso la reforma contributiva que la aprobó la legislatura popular y la firmó el gobernador Pierluisi. Pues la Junta dijo, yo la veto, y lo más que le voy a dar es un alivio por un año, que a aquel momento se le llamó un crédito reintegrable. Pero realmente yo creo que aquí, como decía al inicio, estamos pagando más impuestos en los últimos años con estos aranceles y con este IBU por internet, y ahí hay una fuente que he identificado donde se pueden dar alivio. Pero coincido con Jay, realmente cuando uno habla de áreas que se pueden reducir el gasto, necesariamente tienes que entrar a hablar de las pensiones, porque realmente en las pensiones ocurre como en muchas otras cosas. No es lo mismo la pensión de una maestra retirada, algunas de las cuales tienen pensiones de $500, $700, a algunos de estos gerenciales que se retiraron de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y de otras agencias, corporaciones públicas, donde primero se retiran bastante jóvenes, porque a los 55, 60 años usted todavía está en edad productiva. Perdón, Imagínate, lo tengo que corregir. A los 50 en energía eléctrica. Imagínate. Por eso. wow, y yo digo, estaría 3 años de jubilar. Sí. Como te jubilaste. Ya yo estaría jubilado. Si yo trabajara en energía eléctrica, estaría jubilado. Mira, cobrando Cobrando pensión. Y de por vida con una pensión garantizada a cambio de que no te bajen las tarifas eléctricas. Y por si acaso, eso no es el problema principal de energía eléctrica, es combustible. Pero es que hay y ese es el defecto de uno mirar lo que pasa en otros sitios. Que entonces, cuando estás aquí en la Ciénaga, te deprime. Sí, claro. En los países adultos, no los países adolescentes, como nosotros, los países adultos, que han enfrentado el problema de la quiebra de las pensiones. Pienso en el caso Caraballo de Chile. Oye, se sentó todo el mundo allí. Claro. Y dijeron, tenemos que hacer un pacto nacional con el tema de las pensiones. O sea, y en España ahora mismo se está planteando un debate similar. O sea, aquí no hemos querido, como somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada, pues no hemos querido coger el toro por los cuernos y decir, bueno, tenemos que hacer un pacto político y económico con el tema de las pensiones. Definitivamente. Porque no las podemos seguir pagando así. A ti no es el único que te han acusado, Jay, yo sé, tú estás en ese club. de antiobrero, pero es que aquí los obreros no son solamente los empleados del gobierno, aquí hay muchos obreros que están en el sector privado. De los que nadie habla, de los que nadie habla ni considera. Eso. Y están pagando todos estos impuestos cada vez que compran el IBU, los peajes, están pagando la crudita. No, es peor. Aquí nosotros todavía, y tú me corriges, yo de las pocas personas que permito que me corrija, porque sabes más que yo, obviamente, de economía. En algunas cosas. El Caraballo sabe. Aquí nosotros todavía estamos con esa fantasía muñozista de la clase media. O sea, la clase media en Puerto Rico realmente es una clase trabajadora precarizada que lo que gana, la inmensa mayoría de ellos con más de un trabajo no le da para vivir. Yo recuerdo en esa discusión de las pensiones, y está en el libro que publiqué de Perspectivas Económicas, que se establezca una especie de piso, sea $2,000, $3,000, las personas que estén por debajo de eso, pues que no se le toque, pero esas pensiones, de pagar $5,000, una pensión en serio, en un país que está en quiebra, a mí me parece eso. Y eso la de los jueces declararon inconstitucional que le cortaran $1. Y yo creo que ese pacto nacional es importante, porque en la medida de que aquí la población joven en edad productiva cada día es menor, pues los estás cargando más. Yo le pongo el ejemplo, cuando estoy hablando de un público general. Esto ha convertido en una gerontocracia. Sí, que solamente privilegia y beneficia a un sector de la ahora mismo nosotros vamos a cargar esta mesa y estamos los 4 cargando, y uno de nosotros sale, nos quedamos nosotros 3, tenemos más carga encima, y de momento sale otro más, los 2 que nos quedemos tenemos más carga todavía, y eso es lo que está pasando con la base impositiva, los que pagamos impuestos, de que cada día somos menos, y en ese sentido pues tenemos que sentarnos todos a la mesa y decir, mira, en un momento dado te estamos pagando estos beneficios, ya no los podemos pagar porque es que chocamos con otra realidad. En aquel momento cuando se negociaron estas pensiones, pues la economía estaba creciendo, la población estaba creciendo, ya esa no es la realidad de nosotros. Pero ahí, perdóname, José Efraín, porque y es para darte la razón en un punto.
que tú lo has traído varias veces y en la conversación del país se soslaya. La Junta de Control Fiscal o Supervisión Fiscal, como le quieran llamar, tiene una gran responsabilidad. Pues yo recuerdo todavía, eso es lo malo de la memoria, que uno termina prisionero de ella. Cuando aquí la gente decía, bueno, ahora viene la Junta a poner en cintura a los políticos. Y ahora viene la Junta y tú verás que aquí se va a acabar el despilfarro y se va a acabar la jauja. Oye, la Junta ha sido incapaz de poner orden en un asunto tan crítico como el tema de las pensiones. Yo difiero totalmente. Teniendo el poder para hacerlo. Yo voy a decir, teniendo el poder Pero para puede ser hacerlo. Por eso es que Donald Trump sacó los Por eso es que lo sacó. en lo que se resuelve en controversia. Por eso. Como que si tomamos en cuenta el récord Sí. de las decisiones de los jueces federales, todos son nombrados Ah, no, por Trump, pero eso es otra que era- fantasía ¿te acuerdas aquí? el otro día? Claro. Era 140-12. En ese Que sentido, las apuestas están a que va a prevalecer la decisión de Donald Trump. y en ese sentido, Justin Peterson tenía razón. Cuando decía, mire, esa gente allí lo que han hecho es comer, beber y repartir contratos. Y para lo que se les nombró, que era para poner orden en la finanza de Puerto Rico, no han hecho absolutamente nada. Pero en la contratología, como tú le llamas, Néstor, Sí. la contratología de la Junta de Control Ah, Fiscal, no, ese es otro escándalo. eso sí que es un escándalo. Ese fue el escándalo que llevó a los republicanos actuales. Algunos Sí. secretarios del gobierno me han dicho que en reuniones que han tenido con la Junta, pues el secretario va con un asesor y de momento llega a la Junta con 14 asesores Sí. para discutir una carta circular. Y en ese sentido, cuando se habla de la reducción que hubo en la deuda y los ahorros que hubo en la deuda, eso no quita. Porque, por ejemplo, si ahora mismo yo cojo y contrato a Efraín, a José Efraín, que es tremendo abogado, pues que tengo una demanda con alguien, pues yo no quiero que José Efraín, si me puede cobrar 3,000, yo no tengo que pagarle 10,000 porque me esté defendiendo en un caso. Yo tengo que buscar, sobre todo si estoy llamado a contener el gasto público, tengo que buscar la forma de reducir ese gasto, pero lo que han tenido es un relajo. Yo quisiera que ustedes entraran a la página de la Junta de Control Fiscal y busquen cuántos planes fiscales hay ahí. Y cada vez que hacen un plan fiscal, la facturación que hace McKinsey, que es una de las firmas que está cobrando una cantidad ridículamente obscena, alta por hacer esos planes fiscales, y a veces lo que están haciendo es copiar y pegar de un documento a otro y cambiando una que otra cifra, y en estos días están preparando un plan de crecimiento económico. El que está preparando eso es un jovencito que bueno que está abriéndose campo, pero tú no lo puedes poner un jovencito que no tiene experiencia con la economía de Puerto Rico a preparar un plan de crecimiento económico cuando no conoce bien lo que tiene entre manos. Y pues realmente lo que yo vi es más bien está bonito como una presentación. Es un buen Ok. PowerPoint. Está bien colorida, pero, Sí. pero no sabía lo que es siquiera las teorías de crecimiento económico. Tengo una pregunta. Ok, Antes que permiso, Caraballo se puedo vaya. decir que difiero totalmente de todo lo que acaban de decir, ¿verdad? Puedo decir eso y plantearlo y explicarlo. Ok, está bien. La Junta vino a resolver el problema de Puerto Rico o el de Estados Unidos. El de Estados Unidos. Pues entonces, Pero ¿por qué claro. esperamos que ellos resuelvan algo de aquí? Bueno, lo que pasa es que aquí se le Lo que estaba pasa es que vendiendo para- al país por eso como no, que no, iban no, a- no, iban espera, a- espera, resolver el pero, problema ok. de los Estados Unidos, como tú dices, tiene que tomar unas ¿Por qué? decisiones. ¿Por qué? Bueno, para que los bonistas, los acreedores puedan cobrar su Pero Pero- los bonistas están garantizados porque nosotros le aprobamos la legislatura. Pero es que una de las disposiciones de la ley promesa. Pero es que la ley promesa no importa. Lo Por que eso- importa es lo que hagan los No, miembros de la Junta. pero por eso es que te estoy diciendo. O sea, la ley que crea la Junta de Supervisión Fiscal, la ley promesa, al mismo tiempo la mandata a que busque la manera de cobrar la deuda. Esa es su prioridad. A Trump le dijeron que no podía meterse a Venezuela y se metió. Pero ¿Verdad? a la La misma ley vez, decía que no podía hacerlo y lo hizo. a la misma vez, Pues porque la estamos mandata peleando por algo que sabemos a que no. crear estrategias de desarrollo Y no económico. lo va a hacer porque Por el problema eso. de ellos no es el nuestro. Pero a claro. nosotros nos toca arreglar ese problema. Y Y dijimos que ¿y qué gasto hemos cortado? Nosotros. Pero por O sea, eso, que yo Jay, escucho y me Pero perdonan. no es que no Pero- lo que te quiero tratar Pero de es que aclarar al tú decir es la que no Junta, diferimos. diferimos. No. Porque ustedes dicen, la Junta no tiene que nada. Nosotros. Ah, bueno, Es como claro. decirle al doctor, usted tiene que hacer ejercicios por mí.
Sí, pero lo que pasa, Sí, no, pero no, si, pero es que lo que si el pasa, paciente le nombran un tutor, básicamente ese era el ejemplo. por eso si el paciente le nombran un tutor y el tutor no cumple, o sea, el paciente sigue haciéndose daño, la culpa no es del paciente, la culpa es del tutor. Correcto. O sea, nosotros nos nombraron un Porque tutor. el paciente, Pero si nosotros el somos- doctor no puede estar al lado tuyo dándote los medicamentos cada vez que tú quieras tomarte el medicamento o Pero no. te voy a dar O sea, algo más el sencillo. médico no va a estar al lado tuyo todo el tiempo. El médico te dijo, estas son tus herramientas y tú decidiste tomarte el cianuro, pues te vas a morir. O sea, yo decidí como pueblo que no voy a cortar el gasto porque yo decidí como pueblo que voy a ignorar la deuda con tal de que se paguen las pensiones y que no me obligue a reducir el gasto. Pues la Junta resolvió el problema y se va y no les importa. ¿Y saben qué? Bueno que nos pase porque pudimos haber reestructurado y rehecho todo Puerto Rico utilizando la ley promesa y lo que decidimos fue, ay, la Junta es mala, ay, la Junta gasta mucho, ay, la Junta... Pues, es verdad, todo eso es verdad. Y Donald Trump se atreve a meterse a Venezuela aunque la ley dice que no. Y Donald Trump se atreve a bombardear a México aunque diga que no. Y quiere crecer con Irlanda aunque la ley dice que no. Y nosotros tenemos que usar las herramientas que tenemos para nosotros, no delegarle a otro que eso no es nuestro problema. Yo estoy de acuerdo con Jay en el sentido de que no va a haber un salvador de afuera, y mucho menos blanco, que venga a sacarnos de los atolladeros. Y esa es la visión y la esperanza y la ilusión que tiene mucha gente en Puerto Rico, que cada vez que hay algún problema, que alguien de afuera nos lo venga a resolver. En estos días están los alcaldes por ahí ilusionados con que las actividades militares les va a salvar lo que ellos no han hecho, estimular El de Arroyo ya mismo pone una piedra como la de Guánica. Pues ellos piensan Hace un monumento. ellos piensan que un par de estadías de hoteles que tengan ahí ya les va a resolver el problema. Ese problema lo tenemos que resolver nosotros. Digo, y otros negocios. Sin embargo, cuando se nombró la Junta de Control Fiscal, no era Trump el que estaba. No, era Obama. era Obama. Y ellos decían en aquel momento, El ilustrado. las discusiones en el Congreso en aquel momento, vamos a ir a enseñarle a estos puertorriqueños Sí. cómo que se tiene que administrar. Sí. Y así está puesto en El ejemplo en la ley del tutor promesa. el ejemplo del tutor no es gratuito. del pródigo. Esa era la mentalidad de mucha gente allí y del pródigo, como ha señalado José Sí, Fray. Y pregunta, Pero ¿y mira, cuando ellos la plantearon reducir las pensiones, lo hicimos? Cuando No. ellos, no. Y cuando ellos plantearon reducir los municipios, lo hicimos. No. Y cuando ellos pues entonces no nos quejemos, pues si la Junta dijo, esta es la receta, está en el libro de Caraballo Cueto. De hecho, aquí está la receta. Ahí está la Aquí está. receta. La Junta te dijo, esta es la receta. Y tú decidiste, no, lo que yo quiero es garantizar el gasto gubernamental a perpetuidad. Pues no nos quejemos. Si nosotros, nuestra legislatura electa por nosotros, así decidió, la Junta resuelve el problema de ellos y ellos se van. ¿Tú A la crees que Junta se no van? importa. Bueno, ¿Tú crees que la- se van? O se quedarán guisando y nosotros somos tan tontos que seguimos permitiéndolo porque nosotros pudiéramos reestructurar el país para que se vayan. Nosotros queremos que se vayan. Vamos a reestructurar la deuda, Pero pero, es que- como es que no no estamos podemos, dispuestos a no asumir nuestra podemos, responsabilidad, No podemos porque somos unos enfermos. Somos unos Exacto. pródigos. pues entonces Y no nos Exacto. hemos pues no curado. nos quejemos si nos ponemos un tutor que después Pues abuse de tiene- nosotros. pero entonces, Por pero eso. Lorme, los tutores Van bien, tienen van bien. responsabilidad. Claro. ¿Quién? Si el tribunal. ¿Quién? Bueno, se ¿Quién? supone. De hecho, El Congreso lo va a exigir. El Congreso no le importa, no le Ah, importa. bueno. Pues si nosotros, pues entonces pero es como si en el tribunal te nombran un tutor. El ejemplo de Néstor. El tutor le tiene que responder al Claro. tribunal. Claro. Porque si la Ya. persona sigue haciendo las cosas a lo loco. Ok, y si el tribunal no le Gastando. importa, y si el tribunal no le importa, bueno, y pues- si al tribunal no le importa, Pues- ¿qué hace? pues vamos. Contéstame la pregunta. Pues no podemos hacer nada. Pues Que- exactamente, nos toca a nosotros dejar de echarle la culpa a la Junta. el tutor tiene responsabilidad también. Claro. El tutor. Claro, el tutor no está exento, Jay. El tutor. El tutor no está exento. El tutor le importa. Pues que nombró- Pues por eso es que, Por eso. que Donald Trump sacó a los miembros de la Junta Control Fiscal. Ahora le van a dar algo. Y que lo No más fue seguro por es un eso, tribunito, más fue seguro porque es un quería el contrato del gas y tú lo sabes y todos lo sabemos. Mira. De verdad, a Trump no importa que la Junta gaste mucho. Yo quisiera, Caraballo, que tú nos dijeras, porque hay un concepto en economía de la elasticidad o inelasticidad de la demanda. Si a la hora, al imponerle impuestos a los carros eléctricos que le encantan a Jay Y a las o a las placas. placas solares, la demanda de esos productos va a seguir Defiéndeme las placas. Defiende las placas. inalterada. Porque tiene que permanecer inalterada para que produzca el dinero que pretende el gobierno produzca para esta reforma contributiva. Mira, ahora yo voy a hacer lo que la Junta no hace, que es poner orden. Mira, mira, aquí está el libro que Ese, gente, de ese. verdad es un gran libro. Yo no lo estoy diciendo por lambonear ni porque él esté aquí. Dámele Es un cito. es un gran libro, tiene datos que usted no va a ver en ningún lugar. De hecho, lo que más me impresionó, yo lo uso bastante por los datos que tiene. O sea, independientemente de lo que usted piense
Voy a ponerlo aquí para Los que datos no se son enfoque. los datos. No son lo dices tú. Tiene un capítulo sobre la Junta de Supervisión Fiscal extraordinario y además, Es que- como Caraballo tiene el don de la modestia, que es un don escaso en este país, Caraballo Cueto ha hecho el análisis más cercano a la objetividad que se ha hecho sobre el impacto económico de las opciones de estatus político para Puerto Rico. Oh, tremendo. Y yo receto Sí. a todo el que le guste ese tema, le participa de la conversación, que en vez de estar paseando su ignorancia, lean ese libro Sí. y lean específicamente. Digo, el estudio completo lo deben leer, pero si no hay tiempo para eso, lean la disección que ha hecho Caraballo sobre las opciones de estatus político y el costo para el país. Oye, deben de invitar a Caraballo a Groenlandia para que dé una conferencia sobre ese estudio, a ver qué les conviene a ellos. Mira, Exacto. sí, muchas gracias por la mención. Sobre la pregunta que me hacías de... El libro se llama Perspectivas Económicas para Puerto Rico, José Caraballo Cueto, porque dijimos todo el libro, pero no dijimos cómo se llama. Vaya y busque lo que esté en su librería favorita. Oye, y déjame Sí. decirte que el libro sobre economía de Puerto Rico, hay muy poco, el de 10, Casi nada. el de Antonio J. González, el de Edwin Irizarry Mora. Correcto. No hay mucho libro de el de texto. Catalá, de Promesa Rota. Sí, no, pero son pocos. Caraballo, la pregunta que yo quería saber es, ¿qué efectos puede tener en la demanda los impuestos que ahora esta reforma pretende imponerle a las placas solares y a los carros híbridos o eléctricos? Sí, ciertamente cuando se establece un impuesto, pues eso reduce una demanda, la demanda. Las personas dicen, bueno, yo iba a comprar esas placas solares, pero ahora, es inelástica. ahora me aumentaste el precio 11.5, pues lo voy a dejar. Y me puedo poner hasta de ejemplo, yo iba a remodelar los gabinetes en mi casa, justamente cuando el gobierno de Trump estaba estableciendo estos aranceles a la importación prácticamente de todo. Y de una semana a la otra, el ebanista me dijo, no, mira, ahora te vale $2,000 más la cocina. Y yo le dije, no, pues déjala ahí tranquila. Vamos a revendarla. Puede esperarla. Literalmente la revendé. No podía. Y te salió menos de... Correcto. Y en ese sentido, pues, con lo que va a pasar con las placas solares, eso va a reducir un poco la demanda. Y yo por eso no estoy de acuerdo con ese impuesto a las placas solares, porque realmente la mayoría de las personas que ponen placas solares en Puerto Rico no es porque sean ambientalistas ni sean parte de Greenpeace. Es que es una forma, es un escape individual a un problema colectivo que hay. Claro. Yo no llamo ya ni crisis energética, que hay un desastre energético. Y entonces si usted... Crisis es cuando tiene relativa solución fácil. Correcto, y esto realmente, pues, en ese desespero, muchas personas buscan esa opción de las placas solares. En el caso de los vehículos, ciertamente va a haber algún cambio en la conducta del consumidor que puede mover a algunos a comprar vehículos de gasolina, pero igual cuando compren el vehículo de gasolina van a pagar el arbitrio, que eso en ese sentido no se los va a despintar nadie. Y es importante que el público sepa que aquí no solamente son los eléctricos los que están exentos del arbitrio a los vehículos, sino los híbridos. Y hay vehículos híbridos que el millaje que da por galón, que es la eficiencia en términos de si que tanto va a contaminar el ambiente, pues a veces de esos vehículos híbridos no es tan alto y no está muy distante de los carros eficientes de gasolina que están allá afuera. Que Yo ya creo que ya no vienen carros de 8 ni de 6 cilindros prácticamente. Correcto, yo creo que si de verdad nos vamos a tomar en serio este tema ambiental, que yo creo que lo debemos de tomar en serio ante tantas amenazas ambientales, deberíamos de estar hablando de transporte colectivo, y yo creo que la idea que ha traído varias veces Jay de tener guaguas rápidas en Puerto Rico es una opción viable y es una opción que nos puede ayudar a reducir no solamente la contaminación, sino a reducir el costo del acarreo, porque ahora mismo ¿Qué fue de las piscicorres? Oye, que verdad, como que desapareció. ¿Qué pasó con las piscicorres? Y las amas se ven mucho Y las guaguas de la ama se ven cada vez menos. De hecho, para venir aquí al Emporio, yo tomo la salida aquí de la Martínez Nadal y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ¿Viste una guagua? el estacionamiento del tren urbano. Vacío. Y Vacío. hay unas áreas que se nota que no se estaciona nadie. Además, yo creo que no se ha estacionado nadie nunca.
Cuando hay conciertos de Bad Bunny. Cuando hay así. conciertos. Y ahora en el Para Sanse. Y ahora Por para eso. la Sanse vas a ver. Pero ¿y por qué para toda la esta Sanse? Sí, sección porque llena. para la Sanse, cuando tú llegas a la estación del Sagrado Corazón, allí te está esperando que una guagua que te conecta, pero si claro. no hubiese esa guagua, la gente dice, pues no la voy a tomar porque es que realmente no me lleva a A ningún menos que tú sitio. vayas a algo muy cerca por allí. Correcto. Así que yo creo que ese tema deberíamos de parte de ese presupuesto de los arbitrios y de la crudita, designarlo para transportación pública. Y la transportación pública no se puede estar viendo en números contables, porque esto es una inversión que se hace pública para el país y los rendimientos lo ve la sociedad, no lo va a ver la AMA. La AMA no va a ver esos números en positivo ahí, porque el beneficio es para la madre soltera que tiene que ir a las citas médicas, el beneficio es para el trabajador de salario mínimo que para que llegue a su puesto de trabajo, el beneficio es para las empresas en el costo del acarreo para que pueda llegar más rápido y bajar ese costo de transporte. El beneficio es para las personas que incluso sí necesitan usar su vehículo al llegar a lugares donde no va a llegar la transportación pública y sea más bajo, y el beneficio también es para el gobierno, menos tránsito por las carreteras, pues carreteras que requieren menos mantenimiento. Y yo creo también, Caraballo, que el Uber ha eliminado o ha afectado muchísimo, Néstor, las piscicorri y toda esa transportación colectiva, porque me decía, yo venía del aeropuerto el otro día y procuré un Uber a las 5 de la mañana y era un señor que su trabajo era ser guardia de seguridad y me estaba comentando la gran cantidad de empleadas domésticas de las señoras que van y limpian casa que toman Uber porque les sale más conveniente, te busca, acuérdate, la AMA y las guaguas de las piscicorres, como decía Néstor, pues no las piscicorres tienes que ir ahí en Salchichao. Y la AMA te deja en unos ciertos puntos en específico. Correcto. Y tal vez un Uber con a veces hasta menos de $10 te recoge aquí y te lleva donde tú quieres en específico. Correcto. O sea que el Uber ahora ha brindado esa transportación pública, el servicio que Esa brindaba antes la transportación transportación colectiva. Sí. Lo ha hecho como una especie de aproximación y yo creo que eso es evidencia de que la gente sí quiere utilizar algún tipo de opción de transporte Pero no la tienen, colectivo, pero salvo eso. Exacto, no la tienen. La opción Oye, de los Uber. Hay un tema que si está presente en alguna de las medidas que anunció la gobernadora, yo no lo he visto. Y es un tema que cada vez cobra más importancia en otros lugares, políticamente hablando, también. Y que en Puerto Rico a veces parece que sí, pero salvo voces bastante aisladas, incluyendo a Jay, no se toca con la urgencia que se debería tocar el tema de la vivienda. O sea, la vivienda, la falta de vivienda accesible para amplios sectores de la sociedad se ha convertido en uno de los temas en este concepto ahora del affordment, el que la gente no puede asumir el costo de vida en lo básico. Y uno de los elementos básicos, obviamente, es la vivienda. ¿Por qué? Y a lo mejor soy ingenuo. ¿Por qué aquí en Puerto Rico a ese tema como que no lo queremos ver, no lo queremos discutir? Cuando hay una crisis de vivienda seria. Pues hay algunos miembros del gobierno que a veces se han acercado a pedirme ideas y algunas de las ideas me dicen, sí, pero es que esas ideas, eso va a tardar tiempo en rendir fruto y yo necesito un quick win, me han mencionado y esa frase nunca se me olvida. Y porque a la gobernadora le gusta eso, toda la semana dice con la secretaria de la vivienda por ahí. Ellos quieren algo y a repartir títulos de propiedad como Luis Ferré y esa nostalgia, ¿no? Y corregir, sí, ese populismo, tú sabes. corregir esta burbuja inmobiliaria que estamos ahora mismo en Puerto Rico, eso va a tomar tiempo y eso no es algo que a los políticos les guste. Les gusta algo que puedan salir a anunciar en una conferencia de prensa la semana que viene y que las personas lo vean, pero ciertamente esa burbuja inmobiliaria está afectando sobre todo a los jóvenes. La cantidad de jóvenes que están trabajando y tienen que seguir viviendo con sus padres porque no consiguen una vivienda. Y ciertamente de los aspectos del costo de vida alto que tenemos en Puerto Rico, hay algunos que los controlamos, no los podemos controlar, como es el costo del petróleo. Eso se negocia a nivel internacional. Hay unos países que componen un cartel que se llama la OPEP y ellos pues prácticamente determinan cuál va a ser el precio del petróleo. No podemos controlar
cuál van a ser los arbitrios que se van, los arbitrios no, los aranceles que va a establecer el gobierno de Trump, pero sí podemos controlar ese aspecto de la vivienda, o por lo menos tratar de influenciarlo. Y pues ahí hay varias alternativas. La alternativa de construir nueva vivienda realmente pues no es tan asequible en este momento porque el costo de los materiales de construcción y el costo de la mano de obra, incluso por esas políticas migratorias de Donald Trump, también ha hecho que aumente el costo de la mano de obra en la construcción porque tienen menos trabajadores. Así que construir vivienda nueva ahora mismo en Puerto Rico pues es costoso. Sin embargo, tenemos ya varias zonas urbanas que ya están impactadas. Tenemos más de 200,000 propiedades que están en desuso en Puerto Rico. Y yo no te voy a convencer uno de los temas favoritos de Jay. Yo no te voy a convencer a nadie aquí. Sí. Yo estoy seguro que donde usted vive, usted me puede identificar un puñado de casas que están abandonadas. Algunas tienen árboles adentro, otras tienen el megacomején dentro. ¿Y qué vamos a hacer con esas propiedades? Y es que yo creo que el gobierno propicia eso. Incluso la ley, las disposiciones del Código Civil en cuanto a las herencias, porque muchas de esas propiedades Son herencias. son Son problemas herencias. con herencia. A veces los herederos no pueden pagar el crimen o no pueden pagar el gasto que conlleva. Y algunos herederos están en Estados Unidos. Formalizar Exacto. el asunto del legal, ¿verdad? De la herencia. Si no hicieron testamento, pues hay que hacer una declaratoria. Si no, el testamento, todo el proceso que viene después de eso. Pero pues tal vez el gobierno podría darle algún tipo de dinero, no sé, una aportación a que esas familias, esos herederos puedan resolver el asunto de la herencia y luego cuando se vende esa propiedad, pues le pagan el gobierno. Bueno, que tampoco estamos hablando de mucho dinero. Lo que yo he propuesto es que haya una Y, eso subasta. y de los hermanos o los primos que no aparezcan, pues mire, se deposita ese dinero en el tribunal o en alguna cuenta y cuando aparezcan lo cobran y mueves esas propiedades. Lo que yo he propuesto a las propiedades que tienen más de 5 años en desuso es que el gobierno las lleve a subasta y lo que se le deba al CRIM que lo descuente y el resto que lo ponga en una cuenta que esté indexada al SP500, a lo que sea. Hacer una super subasta. Porque Y cuando aparezcan los herederos, cuando los herederos se Eso. pongan de acuerdo, en vez de en subasta se liquidó la deuda del CRIM, ahí está el dinero. Vaya y búscalo. En vez de tener una Exacto. propiedad desmejorada que cada día Sí. vale menos, pues van a tener más dinero porque van a tener un dinero que aumentó. Esa propuesta me parece Te voy a decir, excelente. yo tengo un problema con esa propuesta y estoy totalmente de acuerdo, pero hay un problema y es que a los 5 años las propiedades están tan deterioradas que muchas veces entonces no es negocio arreglarlas. Eso también es parte del problema. Yo pienso que vamos a tener que hacer como ocurre en algunos estados donde tú dejas una casa vacía, abandonada y a multa limpia al punto de que ya a los 2 años o la usas o la pierdes. Sí, porque aquí hay derecho a la propiedad privada, Ujú. pero tampoco no es un derecho absoluto. Tú tienes eso ahí Exacto. causando creando una inseguridad, afeando el área, No, pero- habiendo una necesidad de tener eso habilitado. Ahora está la ley de estorbo Habilitado público por y eso. ya, pero ya la Bueno, gente pero sabe. viste el traqueteo que hay el- con eso y el ya yo no sé qué ha pasado. El porque truco de las personas cuando reciben esa carta es, pues van a comprar una paila de $30, le pintan el frente de la casa, le ponen un panel al frente y ya la casa no es estorbo público. Sigue siendo estorbo público. Y yo creo que tiene que haber un interés ahí apremiante y esto le conviene incluso a los mismos municipios, porque no es lo mismo tener una propiedad que está ahí desmereciéndose, que no paga al CRIM, que tener una propiedad que ya entró entonces al sistema. Caraballo, ¿cuánto tiene que ganarse una familia, una pareja con un hijo para vivir relativamente bien, sin lujo, ni estar comiendo afuera 4 o 5 días a la semana? ¿Cuánto se tiene que ganar para vivir relativamente bien en Puerto Rico, entre los dos? Bueno, el costo que están las propiedades hoy día se supone que Costa la comida, los cuidos, las escuelas, todo el paquete. solamente con el área de vivienda se supone que ahí se va una tercera parte del ingreso de uno. Entonces, si yo tengo que pagar por una casa, un alquiler de $1,000 y esa es la tercera parte de mi ingreso, pues por lo menos debería de ser $3,000 el ingreso de esa familia. Pero realmente muy pocas personas se pueden ganar esos $3,000 mensuales. Muchas veces tienen que combinar el ingreso, la pareja, pero también hay muchas personas que viven solas. Así que realmente hemos tratado de resolver este problema del costo de vida a través de aumentar el salario mínimo y está bien.
Pero eso no nos va a despintar el punto de que aquí hay que bajar el costo de vida, que el costo de vida está sumamente alto, y una de las razones son los impuestos, que es lo que hemos hablado aquí, y el costo de la vivienda. Y ahora, a través de lo que mencionábamos ahorita, de las soluciones individuales, pues si entro en un sistema solar también porque tengo problemas de energía en mi hogar, pues entonces eso me hace que me aumente el costo de vida. Y estamos cada día más añadiéndole una pieza más. Entonces, no en balde, pues muchas personas dicen, o me voy de Puerto Rico, o dejo de consumir en restaurantes, en entretenimiento, y al final no solamente pierden esas personas, pierde el resto de la economía también. Yo tuve un sueño y Perdón, quería antes de compartírselo que a siga. ustedes. Espérate. No, Eso déjame, suena como un que tengo una preocupación, que los muchachos que vienen en el próximo programa puede ser que se molesten. Sí. Y se supone que ya No, se pero acabó esto. nos vamos ya. Pero Néstor dame continúa. 2 minutos. Yo hablo con los de Cátedra 580 y convenzo, pero La gente son muchachos. se ven así, pero No, son no buenos. los pinchos, solo te Se voy a ven decir. así, pero son buena gente. Hay que engullir. Yo tuve un sueño, oye, y ahora oyendo a Caraballo me dio como un déjà vu. Yo soñé que en Puerto Rico llegaba una oposición política. Ay, bendito sea. Pues por eso que te llegue un sueño, no un deseo, es un sueño. Que llegaba una oposición política que en vez de distraerse con tanto tema que afecta a un sector minoritario del país, decidía hacer del costo de vida su caballito de batalla. Porque Puerto Rico tiene que ser uno de los lugares con el costo de vida más alto. Por ingreso, sí. Por ingreso. Y el tema de la vivienda, el tema de la transportación colectiva y tanto que no hemos hablado del tema de la salud, del costo de la salud en Puerto Rico. Todos esos son temas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente. O sea, No, mira la variable de nadie educación. habla de eso. La variable de educación, muchas parejas jóvenes emigran a Estados Unidos y ponen a sus hijos en escuela pública en Estados Por Unidos. eso. En Puerto Rico eso no es una Bueno, alternativa. la cantidad de padres y madres de familia que se han ido del país porque el sistema de educación pública no le puede garantizar los servicios a sus hijos que tienen diversidad funcional o que tienen necesidades muy particulares que el Estado, que tiene una demanda en sus costillas, no le puede garantizar. O sea, ejemplos así, pero nadie habla de eso. Néstor, yo tengo otro sueño. Y el sueño es que se vaya a la Junta de Control Fiscal También. y ese dinero nos lo devuelvan a través de un crédito reintegrable. Decir, mire, este dinero que gastaba la Junta, ahora te lo estamos dando a Yo ti. tengo otro sueño también, pero estoy bregando con Tom McClintock, que a ver si me lo hace realidad. Con esa me voy Sí. a otro compromiso. Bueno, en esa, Jay. Bueno, yo debo decir que si se va a la Junta, no va a cambiar nada de Puerto Rico. Porque se va ahora es el programa. Nada, de acuerdo. O sea, es que el problema de nuevo es que tenemos 300 millones. Si cambiamos, Correcto. vamos a suponer que la Junta, vamos a suponer que la Junta de verdad implica 300 millones de dólares, que no son ni eso. Vamos a suponer eso, que fue el primer año que se gastó eso. Tumba y te quedas- 300 millones. Dime, 300 millones. O sea, que el país tiene un gasto de 13.300 millones. Entonces, vamos a decir que vamos a resolver el problema porque tumbamos 300. Mi punto no es que no se, que se vayan, que se larguen. El problema de Puerto Rico es que tenemos este punching bag, que es lo mismo que pasa con el estatus. Que podemos decir, ay, ¿qué problema es este? No, ese es la Junta es uno de los problemas. Pero no el problema. No podemos decir que esa es la solución. Porque No, es una de las soluciones. Yo sueño con que nuestros políticos cambien el país. Y entonces la Junta no sea necesaria. Falta porque me termina Pero los 3 sueños son realizables. Es una solución. es realizable para mí. Pero son realizables. Porque el partido político no está pensando en bajar el costo de vida. Porque ninguno está pensando en cómo reducir el gobierno o reducir el gasto. Está pensando en cómo seguir gastando. Esa es la posición política del país. La Junta se va a quedar, seguimos actuando como estamos actuando, proponiendo cosas que sabemos que no tienen posibilidad de aprobarse, como pasó con el asunto de Luma y el asunto de la reforma contributiva, que no cuadra. Lo sabemos ya. Entonces, el mío es que los políticos no van tampoco a resolver el problema del país porque no están pensando en cómo resolver los problemas del país, están pensando en cómo salir electo y reelecto. Es más, nosotros elegimos a la gente que decía que puede pagar toda la deuda. Ayer
nosotros hablamos del proyecto que radicó la mayoría del PNP en Cámara y Senado, proyecto de administración, que enmienda el Código Penal para incluir entre las figuras que serían sujetos de potencial acusación de asesinato al nasciturus, al feto previo a nacer. Comenzó un debate en el país, pues como siempre, este tema del aborto, pues es un tema bastante radioactivo de un lado y de otro de la conversación. Y hace unos minutos, la gobernadora había anunciado que el proyecto iba a ser retirado. Eso llevó a que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, publicara una epístola rapidito. Dice: buenas tardes, Puerto Rico. El PDLS 923 que presentó la gobernadora y tipifica como un doble asesinato cuando se priva de la vida a una mujer embarazada tiene los votos para aprobarse y lo aprobaremos. Ese proyecto no tiene nada que ver con el tema del aborto, el cual a propósito yo restringiría aún más. Así que ahí hay un doble mensaje, ¿no? Vamos a aprobar y cuidado que no me meta a legislar sobre el tema del aborto específicamente para hacerlo mucho más restrictivo. Ahora nos señala Jay que aparentemente dio para atrás. ¿Otra vez? Ante la amenaza del Ante la tiburón amenaza del presidente del Senado, pues aparentemente el proyecto va. Pero mira, Néstor, esto yo lo decía ayer, es más, lo veníamos diciendo desde que se aprobó la legislación que da personalidad jurídica al nascituro. Esto es todo un plan para ir poco a poco restringiendo el derecho al aborto en Puerto Rico hasta llevarlo a su fin. Porque cuando nosotros leímos ayer textualmente y con ejemplos, fíjate que nosotros dimos ayer ejemplos de esa propuesta de enmienda al delito de asesinato. Al delito de asesinato que está codificado en el Código Penal vigente. Le ponen bandeja de plata a cualquier persona con interés de que se le radique por asesinato en primer grado a la mujer que decida practicarse un aborto e incluso para el personal médico y el médico que lo lleve a cabo. Porque tenía todos los elementos del delito. Dar muerte a un ser humano. Bueno, pues el nascituro, como dije yo, es más, hay que llevarlo al extremo porque no habla ni siquiera de términos. Tan pronto un espermatozoide fecunde un óvulo, ¿eso cuánto se tarda? ¿Un par de horas? Pues ya tiene personalidad jurídica, así que puede venir el padre que engendró la criatura, el abuelo, la abuelita, alguna amiga o un pastor o el que sea que se entere que la mujer se realizó un aborto. Un grupo de la sociedad civil, la Asociación Provida, etc. Exija que se le radiquen cargos por asesinato en primer grado a la mujer y al médico y su personal. ¿Tú no crees, Jay? Mira, yo creo que aquí hay que ser, con la sensibilidad que se te debe tocar el tema, es bien complejo. A mí lo que me frustra es ver cómo a los amigos religiosos, que es lo que está detrás de todo esto, buscar cortejar el voto religioso, Claro. le hacen estas representaciones, cuando en realidad si de verdad la gobernadora y de verdad Rivera Chats quisieran prohibir el aborto, lo único que tienen que hacer es ir a una clínica y proceder a aplicar el Código Penal de Puerto Rico que prohíbe el aborto. Lo que pasa es que históricamente no se ha implementado porque lo que se hace es que se entiende que por Duarte establecer que Roe versus Wade sigue implicando en Puerto Rico, pues Duarte es el Estado de Derecho, pero al día de hoy ya Roe versus Wade no está. Así que pudiera la gobernadora en una interpretación a través del Departamento de Justicia implementar el derecho que está prohibido en Puerto Rico a realizarse un aborto. Yo no estoy a favor de que se haga eso. Yo lo que estoy diciendo es que aquí ya hay un Estado de Derecho
que pudiera argumentar. Sí, que pero es se algo puede- agua. ¿Por qué no lo hace entonces? ¿Por qué entonces? No, vamos a Porque todas. ese es mi punto. Radical. Que es una, Pero es que eso es lo que eso es lo que estoy es diciendo. que eso es lo que está diciendo él. Que es una pantomima, que es una pantomima, que esto es un intento de aparentar que soy conservador, un intento de aparentar que yo soy una persona de derecha para buscar el Pero voto de esos grupos. Es que esto no, a mí me parece que no se quede en un mero Pero intento. no lo y creo que ejecutan. está haciendo bien. Pero, ¿Tú crees que no lo van a ejecutar? pero, no, no, Yo creo mi- que- pero, José Efraín, Sí, para que la alquilen. que la pero, alquiler. José Efraín, mi punto es que ya lo pueden ejecutar. Si ellos de verdad quisieran implementar, lo que tienen que hacer es, a mis interpretaciones, que Duarte quedó revocado, a revocarse de Roe versus Wade. Bueno, porque pero está entonces, prohibido. pues entonces tú le estás dando la razón a lo primero que dijo la gobernadora ahorita, antes de que se echara para atrás tras la amenaza de Rivera Chats, de que eso ya está. Ella lo que plantea, estaba leyendo la nota de primera hora de Frances Rosario. La gobernadora lo que plantea es que, aunque ella entiende que la legislación no es necesaria, en este momento no va a retirar el proyecto. Lo que pasa que en la expresión Pero del la presidente nota del Senado, ahorita, sí, a las 12. sí. Decía otra cosa. por eso. Lo que plantea el presidente del Senado es, entiendas tú o no que la legislación no es necesaria, el proyecto se va a aprobar, 1. Y 2, cuidado, porque tengo en la cabeza hacer más restrictivo el aborto. Y eso a quien le va a crear un problema es a la gobernadora. Rivera Chats no, Rivera Chats está siendo consecuente Ajá. con lo que ha sido su postura. Él decidió que le va a arrebatar el espacio político conservador a Proyecto Dignidad y lo ha hecho hasta ahora. En ese proyecto tiene ¿Qué ha A. dicho Proyecto de Dignidad de todo Por esto? eso, no porque ya le ocupó el espacio político. Ahora, ¿Qué es eso? Pero estoy por eso, a quien le va a crear un problema porque ha estado hablando con los dos lados de la boca, a lo Delcy Rodríguez, es a la es a la gobernadora. Oye, me hacen una pregunta aquí. Ustedes que son abogados. Me escribe aquí un amigo. Por la línea del doble discurso y adjudicándole esa, entre comillas, maldad a Tomás Rivera Chats, en un eventual issue legal judicial donde hay un debate de interpretación de la ley, es decir, que haya que buscar la intención legislativa de la ley, esas declaraciones públicas de Rivera Chats diciendo que no es sobre el aborto, ¿se podrían usar? Bueno, lo que está escrito en el texto de la ley es lo que importa. Tú puedes decir lo que sea por ahí en las gradas y whatever, tú sabes. De nuevo, yo no estoy a favor. Lo que yo estoy planteando es que ya en Puerto Rico el Código Penal establece en el artículo 98 y 99 la prohibición del aborto. Lo que pasa es que no se ha implementado. Ningún policía y ningún fiscal ha radicado cargos a alguien por realizarlo, como no creo que deberían hacer, dicho sea de paso. Por eso mi punto de establecer que aquí es un asunto de ejecución, no de legislación. Si el gobierno de Puerto Rico quisiera prohibir de verdad, lo que haría sería ejecutar el Código Penal, porque al Duarte estar atado a Roe versus Wade y haber sido revocado Roe versus Wade, ya Duarte se da por ley no puesta. Si tú lo quieres interpretar así, si tú no quieres interpretarlo así, mi punto es, el derecho es lo que se interpreta por la rama ejecutiva en su función ejecutiva. Y si la función ejecutiva interpreta que está prohibido, va y lo realiza, y hasta que el Tribunal Supremo no se exprese, no O sabría. sea, que eso es como el adulterio. Así es. Está puesto ahí, pero no se ejecuta en la práctica. Ahora, yendo al plano político, yo creo, de todas las intenciones que el presidente del Senado ha manifestado en este año y pico, la primera que yo veo que podría ser políticamente explosiva para él es esta. O sea, Pero ¿por qué? por eso es que voy. O sea, una cosa es bordear el tema del aborto sin entrar a prohibir. Sí, pero me gusta eso, bordearlo. Bordearlo, en la pero práctica eso es lo por que eso, estamos por buscando. eso, pero La intención ya tú perversa decís, detrás de todo eso. no, claro, pero entonces tú decir, ahora voy a por el derecho al aborto directamente, puede provocar, y quiero ser muy cuidadoso en lo que digo, puede provocar un movimiento de mujeres que vaya más allá del feminismo tradicional.
Y eso podría afectar a la base electoral del PNP. O sea, ahí pero me canto medio ignorante. Ahí hay una tarea para Lourdes Fernández y Liz Data. ¿Qué piensan ¿Cuán conservador es la base cuán del PNP? conservadora es la base del PNP de verdad? ¿Y cuán conservadoras son las mujeres dentro del PNP? Porque yo creo que ahí, por primera vez, el presidente del Senado puede estar tocando una tecla que quizá le desafine políticamente. Mira, no sé. mi impresión, yo creo que, y esto lo encuestamos, encuestamos sobre el tema del aborto específicamente, no del PNP, sino de la población en general. Y lo que o sea, una cosa es el primer trimestre y otra cosa es lo que, por ejemplo, el proyecto Rodríguez Bebe, cuando lo habíamos encuestado, ese proyecto establecía una prohibición después de la semana 24. Exacto. Y eso es bien diferente. De hecho, en Estados Unidos, el Roe vs. Wade era apoyado por la mayoría, pero no los late term abortions. O sea, los abortos después del 5º mes, ya la gente los veía de forma negativa. Claro. Y eso era, ¿verdad? Esa es la diferencia, porque no es lo mismo un aborto al mes, a los 2 meses, que a los 5 meses. Porque ya ahí, con los adelantos de la ciencia, esa criatura Enviable. podría... Exacto. En Puerto Rico yo creo que Pero no hay fíjate que posibilidad con todavía. esta legislación del nascituro y esto que se pretende en el Código Penal no entra en esas consideraciones de trimestre. Por eso es que yo lo llevo exagerando hasta el segundo de la concepción, Ujú. porque no define. Sí. De hecho, No que define. para mí O es... sea, que si tú te tomas la pastilla del día después. Ajá. Pudiera haber un asesinato ahí. Oye, y una Dime tú. pregunta Es una locura. Por eso. que la hice ayer y si ha habido una expresión de ayer para acá, yo no la he visto. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Que es la segunda fuerza política ¿Qué- en la qué es eso? legislatura sobre eso, ¿Qué es eso de partido? sobre ese asunto. Bueno, hasta ahora yo no he escuchado. Yo no he escuchado nada. Yo no he escuchado nada. Porque la del PIB yo la sé. Bueno, la del PIB. La del PIB, el PIB se opuso a María Desde Lourdes ayer. Santiago desde ayer. Desde ayer. Desde ayer se opuso. Y se de opuso. Victoria Ciudadana no tengo ni que Fíjate tú. no tengo ni que preguntar. Pero ¿cuál es la posición del Partido Popular? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que el tema del aborto y los issues sociales Pues si el Partido por Popular eso- se está refundando, debe ser una visión liberal. por eso, sobre ahí ese es asunto. que voy, ahí es que voy. Por eso. Los issues sociales de la cintura para abajo, sí, como decía el Papa Francisco, se pueden convertir en el equivalente electoral al tema del, entre comillas, comunismo y el, entre comillas, madurismo para Juan Dalmau. Que es un asunto que por donde quiera que te vayas, tienes problemas. Como lo de Charlie Delgado. ¿te acuerdas? Por eso, y el ejemplo está ahí en Charlie Delgado. O sea, y por eso para mí está clara la estrategia. O sea, ahora creo que es un riesgo calculado del presidente del Senado. Que podría ser el primer issue que le reviente en la cara con la propia base del PNP. Pero no sé. Oye, no te rías. Que yo creo que eso es una conversación complicada en el PNP. No sé qué va a pasar ahí. El vocero publica que se le sigue complicando el panorama a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Ustedes saben que en los pasados días los abogados de defensa habían impugnado el informe presentencia porque al parecer ellos entendían que tenía que venir algo bien light porque pues la ex gobernadora Wanda Vázquez pues según ellos pues no cometió ningún delito ni nada de eso, aunque se declaró culpable. Y hoy el vocero reporta lo que podemos concluir es la réplica de todo eso, indicando lo siguiente. La Fiscalía Federal se sostuvo el martes en recomendar 1 año de cárcel para Wanda Vázquez, al tiempo que aseguró que su memorando de sentencia no violó el acuerdo que llevó a la admisión de culpabilidad por aceptar una promesa de dinero para su campaña electoral por parte de un ciudadano de una nación extranjera. Cito, la acusada Wanda Vázquez Garcet continúa mostrando un desprecio temerario por la verdad.
Para colmo, ya rayos, esta moción vino blindada. Para colmo, ella no cree que delitos relacionados a financiamiento de campañas que corrompen el proceso electoral y causan un daño intangible e incalculable al pueblo de Puerto Rico son serios, indicó el Ministerio Público en una moción en la que solicitó a la jueza Silvia Carreño Col denegar el pedido de eliminar del récord del memorando de sentencia presentado el jueves pasado por la defensa legal de la ex candidata a la gobernación por el PNP. Como parte de sus argumentos, la Fiscalía indicó que la recomendación de 12 meses de encarcelamiento está basada en la naturaleza, circunstancias y seriedad del cargo por el que la exgobernadora será convicta. Volvemos a citar a la Fiscalía. Vázquez Garcet está de acuerdo en que la intervención extranjera puede ser caracterizada como corromper el proceso electoral, pero frívolamente. Sí, no, eso es. Frívolamente Con todo hierro. niega que aceptó cualquier cosa de valor o que su conducta ilegal es seria. Señaló el escrito presentado por el jefe, amigo de Néstor, Sí. de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, Fiscal Muldrow. y uno de sus fiscales en el caso, Seth Irby. Buen fiscal. Asimismo, el Ministerio Público recordó, mira, esto es No, eso es, mira, apotóxico. apotóxico de verdad. Luego de hacer admisión de culpabilidad, la ex gobernadora, escucha esto, ¿te acuerdas que nosotros hablamos de esto? Que esto Sí, discusiones. sí. La ex gobernadora realizó expresiones públicas en las que se desvió, la culpa a otros integrantes de su equipo electoral y luego en su moción para eliminar el memorando reclamó que no aceptó contribución alguna de la campaña. Esta afirmación, dice Fiscalía, falsa, entra en conflicto directo con la estipulación de hechos admitidas por Vázquez Garcet en su acuerdo de culpabilidad, al igual que otras admisiones incluidas en su moción para eliminar strike, dice aquí entre comillas, Sí. señaló Fiscalía. Ay, madre. Más adelante dice Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos ha recomendado una sentencia de 12 meses de cárcel, la cual está dentro del rango de las guías aplicables calculadas en el acuerdo de admisión de culpabilidad y el reporte enmendado de presentencia, sostuvo el dúo de fiscal al mencionar que de haberse completado el elemento de soborno en el cómputo, la pena sugerida hubiera sido entre 18 y 24 meses. Pido un año porque no puedo pedir más. Pero si hubiese podido pedir más, pido más. Aquí lo que se le olvida a Wanda Vázquez es que Donald Trump no tiene ningún problema con delitos de corrupción, de robarse chavitos, de asuntos incluso de índole sexual, pero Donald Trump precisamente tiene una cruzada contra lo que según él son traqueteos de índole electoral, Exacto. como este. Exacto. No, y teniendo en cuenta, o sea, cómo comenzó la investigación contra Julio Herrera Bellutini. O sea, ¿por dónde comenzó la investigación a Julio Herrera Bellutini? A la gente se le olvida. La intervención de Julio Herrera Bellutini como ente extranjero en el proceso electoral en los Estados Unidos y sus vínculos ¿con quién? Venezuela. Con el gobierno. No, Venezuela es un país bien grande. Con el gobierno venezolano. Por ahí fue que empezó todo esto. Herrera Bellutini se salva porque como buen traquetero al fin, Ay, mi madre. como No buen digas traquetero al fin, no, pero ¿ay, qué le voy a decir? Pero ¿y qué le voy a decir? O sea, el hombre dice, bueno, ¿por dónde le entra el agua al coco aquí? Pues yo tengo que conseguir un dinerito para aceitar la cosa. Unos chavitos para la fundación esta maga. Me consigo al que era abogado de Trump, que a la vez era colaborador, el segundo, de Missy Bondi, que casualmente es la secretaria de Justicia. Y colorín colorado, este arreglo se ha logrado. Y fíjate, Y luego le doy un milloncito después, mira, de propina. Le doy un millón. Oye, pero ¿y qué ha dicho? ¿Tú has escuchado a Herrera Bellutini decir algo Nada. públicamente?
Nada. Esos abogados. Ni a Mark Rosselli, que nadie habla de él. Sí. Sí, ¿Ah? nadie habla de él. ¿No? ¿Ves? Por eso ni él habla. Así que tiene que Por así eso. es que tienen que comportarse las personas acusadas que llegan a unos acuerdos tan extraordinarios. como esos. Exacto. ¡Cállense la boca! Yo creo que aquí ¡Cállese! el ego, Oye, el ego traicionó a Wanda Vázquez. Tenemos que dar el crédito. Sí, pues como ¿Tú te nadie nos acuerdas los da, cuando- tú te como acuerdas nadie cuando- nos los da, cuando Wanda tengo que Vázquez darnos. dijo las expresiones cuando salió del tribunal? ¿Qué no se lo Claro, dijo? dijimos que eso le iba a costar, Que le iba a traer problemas. que le iba a traer Y problemas. fíjate lo que dice esa moción. Esa moción es directo a la yugular. Exactamente. ¿Qué piensa el gordito de Jaguar que tantos años lleva en los medios y analizando yo- estos casos de... Yo tengo una impresión. ¿Tú crees que, ve acá, qué tú crees? ¿La juez Carreño la va a mandar para Chirola un par de Las veces? expresiones que ha dado la jueza. Te voy a decir el titular que le puso Bloomberg Law cuando yo recuerdo ese caso, porque cuando yo dije, diablo, este titular está fuerte. Dismayed judge signs Sí. off on DOJ's deal for Puerto Rico governor. O sea, una jueza que está dismayed. ¿Cómo puedo traducir? Bueno, el abogado de Wanda Vázquez dijo que estaba brava. ¿Tú te acuerdas de esto? Exacto. Sí, La que jueza- está- La que jueza estaba estaba brava. anonadada, impresionada. La jueza estaba que se desmayaba de lo que acaba de pasar porque era obvio que había habido una transacción Claro, y así lo política dijo, y así lo dijo. y que ella le parecía impresionante. Y de hecho, Bloomberg Law, ese es el titular, por eso me da risa, porque dismay, y porque Christopher Kais, que como ustedes mencionan, ¿verdad? Abogado de Herrera Bellutini, pues tenía los contactos en Washington. Dicho eso, yo no sé cuán difícil le puede ser a Wanda Vázquez decir algo tan fácil y sencillo como lo que ella decía cuando era fiscal, que le caiga todo el peso de la ley. Ella no era fiscal. Sí, Ella no era secretaria de justicia. Pues que le caiga todo el peso de la ley a quien cometió un delito. Se declaró culpable ya de delito. Pues que le caiga todo el peso de la ley. Exacto. Eso no es lo que ella decía cuando era fiscal allí, cuando era fiscal de distrito, En cuando era Bayamón, secretaria de en Bayamón. justicia, y cuando era procuradora de la mujer, que le caiga todo el peso de la ley. Pues yo no entiendo. El peso de la ley le cae a los demás y a mí no. Ah, es que ese fue el problema, Néstor. Que teníamos una secretaria de justicia y fiscal que tenía una costumbre de ser una, ¿verdad? De ser una costumbre de tener unos beneficios que podía ella agenciarse. Esta es la fiscal, la licenciada Wanda Vázquez, ahora fiscal, perdón, abogada en la práctica privada. Ajá. La ex gobernadora Wanda Vázquez era la misma que decía que se inhibía, pero participaba de las reuniones donde estaba inhibida. ¿Cómo? ¿Me entiendes? O sea, es que para que entendamos por qué ella no quiere cumplir cárcel. Porque ella le aplicaba la regla a los demás, pero no se la aplicaba. ¿Sabes lo que es que una abogada? ¿Tú has que- entrevistado a los abogados de la delegación de Bayamón? Los abogados de defensa. sí, y ninguno está dispuesto a ir para el récord a contar las historias. Pero te las han contado. Sí, me las han contado. Claro. Me las han contado. Y honestamente tengo que decirte que es una de esas tantas cosas donde para el récord pues uno no puede decir nada. Ah, no, claro. Porque es que y yo honestamente he llegado a un punto ya en que me jalto y digo, mire, si usted no está dispuesto a decirlo, no me lo diga a mí. Porque ya yo prefiero ni saber, porque entonces... Para que el gordito de Jaguar coja los balazos. Para que exacto. Es que me pasa todo el tiempo. Y los cantazos y las Eso no me cancelaciones. cuenta. No, que las fabricaciones, que eso que yo. Ajá, pues ahí, vamos, póngame una declaración jurada. Yo le juro que yo no la voy a publicar nunca, pero póngame una declaración jurada. Ah, no, pues entonces no vamos a hablar más nada. Nada, mi punto con esto es: si tú tienes una persona que se declaró culpable, que toda su vida su trabajo fue law enforcement, ¿cómo ella logra meter gente presa? Y ella ahora es la persona que está acusada. ¿Cómo ella pretende que el estándar sea diferente con ella que el que ella le aplicaba a los demás? Mira, perdóname. Tengo un abogado criminalista que me acaba de escribir y me dice presente que lo llame. Está bien, pues lo hablamos. Que Ahí lo- hay uno, Y que ahí hay te uno. cuenta sus experiencias. Lo Mira, hablamos con mucho gusto. Acabado de recibir, reportan varios medios internacionales uy, que Estados Unidos se propondría atacar a Irán en las próximas 24 horas. De hecho, los Estados Unidos han removido todo su personal de las principales bases del Medio Oriente a Qatar. Bueno, varios medios internacionales ay, ay. están reportando en los últimos minutos que crece la tensión en Irán a medida que el gobierno de los clérigos ha aumentado la represión a los manifestantes que llevan ya varios días protestando. Escuche para allá.
Eso es lo que viene. Monkey Canyon. Sí, eso está preocupante. Llevan varios días en una jornada de protestas, precisamente como hablábamos en la cátedra extendida sobre el alto costo de la vida. Y se ha convertido en una protesta amplia, donde ya se calculan los muertos en miles, y que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde ayer a aumentar la presión contra Irán a tal punto de que ya se considera como inminente un ataque militar a ese país en respaldo a las protestas que allí se están llevando. La inteligencia israelí, por voz de uno de sus portavoces, ha dicho de que ya no es una cuestión de si habrá o no ataque, sino cuándo será este ataque. Y los Estados Unidos han removido al personal no esencial de su base aérea de Udeid en Qatar, fuera de la región, y están moviendo todo su personal diplomático y exhortando a los ciudadanos norteamericanos que se encuentren en Irán a que salgan de inmediato de ese país. Así que si uno suma todo esto, pues parecería ser que una intervención militar estadounidense en Irán es cuestión de tiempo. Bueno, si las advertencias que hizo el presidente Trump se las han pasado por el forro, ¿verdad? No es que yo no estoy diciendo con esto que hay que obedecer lo que diga el presidente Trump, pero el presidente Trump dijo que si había matanza, iba a intervenir. Y ya van, el último reporte que vi antes de venir al programa es que ya sobrepasan las 2.600 asesinatos, muertes por parte de manifestantes, por parte del gobierno de los ayatolás. El presidente del Tribunal Supremo está pidiendo, de Irán, está pidiendo juicios sumarios y ejecuciones. El ayatollah Khamenei dijo prácticamente que amenazó de muerte al presidente de los Estados Unidos. O sea, y con el ego que tiene el presidente de los Estados Unidos, con toda esa serie de amenazas, pues mire, todas estas acciones de los iraníes me recuerdan a cuando Maduro decía: venga Miraflores, los estoy esperando, cobarde. ¿Tú te acuerdas? Sí. Pues básicamente es una amenaza en esa línea. Y las protestas no han disminuido. Las protestas también se extienden a países con grandes poblaciones de iraníes, donde están arrancando la bandera, eso sería la bandera del Estado actual, para poner la prerevolucionaria, por poner unos términos así como en España. O sea que en España dice la bandera preconstitucional. Pues le quieren poner las arrancan para poner la bandera del león. Y fíjate que esto, a diferencia de otras protestas que han ocurrido en Irán en los últimos años, esto es una protesta que abarca a todo el mundo. ¿Por qué? Porque les está tocando el bolsillo. Y cuando tú le tocas el bolsillo a la gente, pues leía yo también un artículo en el New York Times ayer de que estas protestas también se han mantenido, ¿verdad? Y son tan grandes porque, primero, ante el ataque que hubo de los Estados Unidos a las facilidades donde se entiende que se estaban desarrollando armamento nuclear, tras eso no pasó nada. Que Israel bombardeó y la respuesta de Irán, con el escudo ese que tiene Israel allí, pues no pasó nada. Que le mataron a Suleimán, ¿te acuerdas? Y no pasó nada. Al jefe de la Guardia Republicana. Que acabaron con Hamas y con Hezbollah, o por lo menos los han neutralizado con la barbarie que hizo allí Israel en la Franja de Gaza, y no ha pasado. O sea, que ante los ojos de ese pueblo, si lo llevamos a términos locales, se demostró la mortalidad de Diego Salcedo. Sí, yo creo que sí. Jay, usted que está todo el tiempo hablando, mira, sí, y conversando con Layo Satti, León Borja, con José Molinelli, el arte de la guerra. Carlos Dalmau también. Carlos Dalmau. Conocimiento de esas tres cabezas. ¿Qué usted concluye? Mira, yo creo que cuando el enemigo se está destruyendo, tú ayudas.
Y en este caso, la verdad es que el único que pueda hacer algo para evitar esto, que sería Rusia, porque China evidentemente no tiene ningún interés en actuar de esta forma. Rusia está incapacitado o no lo ha logrado. Hoy, de hecho, Pero si Rusia no ha podido, una operación especial, como ellos le llaman, que pensaban que iba a durar una semana, llevan ya 4 años. Llevan más tiempo batallando con Zelensky y los ucranianos que con Hitler y los nazis. bueno, Grande. Así porque es. toda Europa y Estados Unidos ha ayudado a Ucrania, pero esta guerra no es entre ellos dos. Si fuera una guerra entre ellos dos, hace rato que Rusia hubiera ganado. Exacto. Lo que pasa es que los otros nenes no están, o sea, tienen unos gigantes al lado. So, el punto para mí es, si Putin no pudo ayudar a su amigo y hermano Bashar al-Assad, si no pudo ayudar a su hermano y amigo Nicolás Maduro, pues, de hecho, que Armenia recientemente, Armenia que era ¿cuántas veces intervino entre Armenia y Azerbaiyán? 40 veces. Tampoco pudo ir a ayudar. Digo, pero ahí hay que, yo haría una distinción. A Maduro no lo quiso ayudar. A Assad lo ayudó. Sí. Porque Assad está vivo porque Putin lo sacó de allí. De acuerdo. No, Por eso. Y la Pero, aviación. bueno, y la iba a decir la aviación, bueno, soviética. No, suave. La rusa. Bombardeó todo lo que Sí, era decir, claro, lo que pasa es que, pues, claro, cuando ayudó. o sea, no hay cárceles, Pero no hay valiente. balas que puedan acabar con esas manifestaciones. Pero, espérate. Y yo veo muchos paralelismos, Pero, perdóname, con- a lo ocurrido en el 79 en la Revolución Islámica. Aquí lo que estamos esperando, Lo dijimos que el ayer, es lo mismo al el revés. ejército, fíjate que ahí hay 2 cuerpos militares, el ejército y la revolución Y la Guardia Republicana. la Guardia Republicana. Estamos esperando que por lo menos que el ejército diga hands off. No vamos a tirarle al Bueno, pueblo iraní. Que fue lo que le pasó al Chad Irán. Pero mi punto es, si tú ves lo que pasó en Siria hubo una sequía, provocó unos cambios económicos sustanciales, ocurre entonces la revolución y empieza todo lo que vimos hoy. En Teherán acaba de ocurrir tremenda sequía natural. ¿Y qué pasó? Que empezó todo este sistema y esto va a empezar a ocurrir cada vez más. Mi punto es que estos fenómenos naturales, de que el Ártico se está derritiendo, todo esto que está ocurriendo de Groenlandia hoy con Dinamarca, es un nuevo orden mundial. Pero ahora te digo yo, algo que Néstor y yo hemos planteado en el programa en varias ocasiones. ¿Tú no crees que en Alaska hubo un Yalta 2.0 y las reuniones con Xi Claro. Jinping? Tú lo has dicho. Claro. Que aquí esto está, Claro. que aquí todo esto Suena se eso. cuadró. Sí. Suena eso. China invadirá Taiwán y dirán Estados Unidos dirá una cosita, el otro dirá otro, como cuando lo de Maduro. Y ya. En Taiwán. Y la ONU se reunirá. No, en La Taiwán. ONU, Mire, que es la más ONU fácil. es una organización hoy día inútil. No, en Taiwán va a ser más fácil. En Taiwán, en la próxima elección, va a ganar un partido que favorece, Reunificación. por eso, No. que favorece una relación más cercana, o un candidato a primer ministro que favorece una relación más cercana con la China continental. la hongkonización de Taiwán. Hongkonización. Y Macao. Sí, ya ellos, Y no es- ya ellos lo ensayaron. Macao. Ya ellos lo ensayaron. Es una nación, 2 sistemas. Ellos tienen su fórmula. Pero eso duró poquito. Por eso, pero es Porque que cuando empezó la gente no, se dijeron, acabó. no, se acabó. Por eso, y va a pasar eso, la hongkonización de Taiwán. En Sí, el ese concepto, no. este es de Duprey. Por eso la es hongkonización de Taiwán. En el caso de Están los Ucrania, copiamos y las alpinas. no, en el caso de Ucrania, pues ya lo hemos visto, es cuestión de tiempo de que se formalice el acuerdo político allí, de que Rusia se va a quedar con las 2 provincias El Donbass. del Donbass y entonces Crimea y Crimea hasta ya la tiene. En Ucrania, pues también llegará en su momento, van a meter preso a Zelensky por pillo, que hace tiempo le están respirando en la nuca, y va a venir un partido que favorece una relación más estrecha con Rusia. De vaya amistad, pues Y en seguro. Groenlandia, para que me cubran. De todo, me Ya. parece a mí. Cuba, dime. No. Groenlandia. Pues, me parece a Ya, mí. mira, ya J.D. Vance sacó la torta. No, pero 700,000 a mí me millones parece- en la mesa a y mí- 100,000 pesitos para a cada mí me presidente. parece, y lo dijimos hace unos días aquí, que de todos, el más complicado es Groenlandia. Sí. Porque pone en En precario la OTAN. a la OTAN. Que no es que a Trump le importe mucho, pero tampoco, o sea, pero también ha sido cuidadoso. Una cosa es la Unión Europea, o sea, la organización político-económica, y otra es la militar. Claro. O sea, en la militar es más ¿Y difícil. sobrevive Europa sin la OTAN?
donde el oso diga, vamos para allá. Bueno, Alemania A está armando recuperar a gente. Latvia, Estonia, Bueno, Lituania. Alemania se está Alemania está rearmando. armando hasta los Alemania dientes. se Ya está dijo conscription y todo. Claro, Alemania Mira, se está por último, rearmando. La mili, que Bueno, vuelva la para que mili. tengamos la idea, ¿verdad? Los Dime. países nórdicos tan bonitos ellos y tan chulos. Dinamarca está peleando porque Groenlandia es de ellos y Noruega tiene una islita también ahí al lado, Sí. que es de ellos también, y todo el mundo está peleándose ahora por la isla también, porque la isla que era de Noruega, o sea, el Premio Nobel de la Paz, ahí está la noticia por si acaso en el New York Times, la historia. Esta historia es el debate o la pelea por el Ártico que se está derritiendo. Claro. Y Svalbard es una isla que le pertenece a Noruega, pero que nunca le había importado a la de Noruega. Sí, pero déjalo no allí. te equivoques, esos países Eso nórdicos, es para que tú veas que todo se reduce a la economía. para quitarle el inuendo, son civilizados y socialdemócratas y todo, pero no son o sea, no son idiotas, no son idiotas, por eso no son idiotas, No, saben lo por que eso- está en juego aquí. Por eso esa gente tan pronto ocurrió lo de Ucrania que hizo Finlandia. OTAN, ¿dónde tengo que firmar? ¿Dónde No, firmo? Ahora. ¿Dónde firmo? Para que tú veas que Suecia el concepto también. de soberanía en estos tiempos. No. O sea, que él la vive. En esa nos vamos. Regresamos mañana a las 2 de la Ya tarde. quisiera Ucrania tener Mira, un ELA con Estados Unidos. Mira, ¿Ah? ahora tenemos que ir en orden. Oye, la gente que en Venezuela, mire, ayer me escribió un colega, Mira, profesor del recinto de Mayagüez. Está votando las tropas. No, pero ese está más allá que Shake, acá. shake. Está más allá que acá. Ay, Haga un ejercicio en X entre el concepto Estado Libre Asociado y Venezuela. Y va a encontrar un debate interesantísimo de cómo venezolanos a los dos lados de la ecuación dicen todo menos convertirnos en un Estado Libre Asociado como Puerto Rico.